Volvemos con más informaciones. Miércoles de Al Tú por Tú, vamos retrasados porque hay mucha información entre los naranjeros y todo, pero aquí va a caer, vamos cabellera contra cabellera hasta que caiga el último out. ¿Cómo estás, Solange? Vamos, Mayos. Ah, no, ¿verdad? ¿Qué pasó? A ver. Ya, se acabó esa historia. Sácala, por favor. No, ya me hice naranjera. Ahora sí que te voy a decir. Ni la Malinche se atreve tanto, pero Oye, yo ya le voy a los naranjeros. A la Fox, come si te vas. ¿Cómo se te va? Bienvenido, Rodrigo. Buenos días. Buenos días. No, pues cómo no, la verdad me da mucho gusto con Naranjera. Es que uno ya es de aquí, pues uno ya es de donde vive y yo Hermosillo, digo, no me van a escuchar los de Cananea, pero oye, no van a decir a nadie, ¿no? Pero imagínate, llegas en el 99, yo amo esta ciudad y todo lo bueno para Hermosillo a mí me pone muy de buen talante. Y el de Cananea es así, ¿no? ¿Sí? Porque me parece igual. Sí, yo soy de Cananea, pero Hermosillo, ¿no? Pero sí, es que tiene, imagínate uno ya, yo desde el 99 aquí ya tengo, ¿qué? 26 años. Ya. No, oye, un tercio de tu vida, amigo. Un tercio de tu vida, ¿no? Un medio. Bueno, los 3.5 que tuve en el Chilango. También quiero mucho el Chilango. Bueno, en fin, qué bárbaro. No, así es mi corazón. ¿Dónde? Hay que ser agradecidos con las ciudades que te dan todo el apoyo, el desarrollo, oportunidades. A mí en la Ciudad de México muchos les ponen las cruces y yo viví muy a gusto. Pero no me iría a vivir con mi familia. En la juventud, ¿no? Cuando era libre. Bueno, ¿no? Cuando no tienes que llevar a nadie por los traslados y todo ese tema. Pero no, yo soy feliz. Amo Hermosillo. La verdad, soy muy feliz aquí. A ver, ya hablando de las cosas del corazón, hablemos ¿con qué vamos? Con las 40 horas o las precampañas. A ver, ¿con qué empezamos? Ahorita hablaba con Eri. Van ligadas, ¿no? 40 horas de trabajo porque van a trabajar los políticos. No, porque... van a trabajar más de 40 horas. No, porque en realidad... te lo dijo Bulmaro aquí y en la mesa que tuvimos la semana pasada, todos estos se están convirtiendo en temas de campaña. A mí me preocupa mucho porque yo lo comento muy seguido, los políticos tienden a jugar con cosas que no tienen repuesto y me preocupa que estén moviendo cosas que saben muy bien que no son así. Y alterar las relaciones laborales solamente por campaña y mover en los trabajadores la idea de que por la política se puede mejorar la condición laboral y no mejorando las condiciones económicas es un error. Entonces me parece que lo que tenemos que tener cuidado los hermosillenses, sonorenses y los mexicanos es entender que lo que necesitamos es mayor libertad para hacer nuestros negocios y capitalizarnos. El salario no mejora sino capitalización. La reforma para mejorar las condiciones de jubilación no va a mejorar mientras los trabajadores no puedan aumentar su capitalización. Son reglas básicas que no tienen nada que ver con que haya leyes o no. Y eso es lo que nos están cuidando. Eso es lo único que me preocupa. Y todo esto va en las precampañas. Y en las campañas todo el mundo va a hablar de eso. ¿Cómo ves con las 40 horas? A ver, empezamos por las 40. Que si lo tomamos desde cuenta del tema político, que ahorita lo voy a tomar, pues obviamente cualquier tema se puede politizar. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que venimos en un país donde efectivamente la clase obrera, la clase salarial ha tenido deficiencias. Y este gobierno, a quienes estarán de acuerdo y quienes no, ha hecho un tema histórico en las reformas que se han realizado en temas de las vacaciones dignas. México era el país con el periodo vacacional más bajo en Latinoamérica. Hizo algo importante en el tema también de aumentar el salario mínimo. Veníamos de una racha donde tú puedes decir cómo ganaba una persona eso mínimamente con un trabajo que básicamente pues denigrante para las familias mexicanas. Y ahora el tema de las 48 horas, que si bien se da en un contexto electoral, el presidente, y ahí es donde todo el mundo se quiere colgar, el presidente cuando mencionó así, lo hace, digamos, muy ambiguamente, porque para mí es como que le tantea, ¿no? El tema, le tantea el agua a los camotes, como decimos coloquialmente, cuando mencionó el tema del aumento del salario mínimo, cuando mencionó el tema de aumentar las vacaciones, pues lo dejó al aire, ¿no? Y ya los congresos tendrían que hacer lo propio en el tema del cabildeo. Por supuesto que genera un costo el tema de reducir la jornada laboral, por supuesto que va a tener un costo para la clase empresarial, se tiene que cabildar, se tiene que hacer de manera progresiva, etcétera, las formas en que encuentren para llegar a este acuerdo. Pero también es importante reconocer que sí, que es necesario y elemental empoderar a la base salarial, que al final sí te va a generar un costo, pero que también se va a ver en una cadena, digamos, donde tienen mayores beneficios, mayor relación con sus familias, con mayor poder adquisitivo, que al final, Conrado, sí tiene que ver la política y las condiciones laborales en el impacto que tienen en los trabajadores. El empresario, si tú le dices págale un peso le va a pagar, A ver, yo creo que eso es... ahí tenemos un error de concepción. Yo estoy de acuerdo en el salario mínimo. El problema del salario mínimo es que lo deciden personas que no trabajan. Ese es el problema del salario mínimo. No decide el trabajador cuánto quiere ganar. Deciden personas que no trabajan en la iniciativa privada cuánto se va a ganar. Y ese es el problema del salario mínimo. Si tú al salario mínimo le quitas lo que ha subido la inflación, estamos igual. Si no es que quizá peor.
Entonces, hay que ser muy honestos en este tema y hay que dejarle de decir a la gente falsedades. No es cierto que por ley se mejoran las condiciones laborales. Las condiciones laborales se mejoran cuando mejoran las condiciones económicas. El salario aumenta cuando las empresas se capitalizan. Eso no tiene que ver con narrativas, tiene que ver con hechos. El asunto es que todos estamos enseñados con esa narrativa. El empleador, si quiere... A ver, el empleador es una persona que vende tacos. Y esa persona que vende tacos no le va a querer pagar un peso al que hace los tacos. Eso no es cierto. Se benefician las grandes empresas de los acuerdos con la política, eso sí es cierto. ¿Por qué son 280 pesos el salario mínimo, no 300? ¿Por qué no 500? Porque a quienes no les conviene es a los grandes empresarios. Ellos son los que manipulan el juego. Y quienes pagan el precio son los más pequeños, los que no pueden subir a los 300 pesos. Y limitan a la gente que no puede entrar al mercado laboral formal porque terminan aceptando cualquier cosa. Y ese es un problema de México que tiene desde el siglo pasado. Una de las razones por las que se modificó el sistema de pensiones en México es porque en México tenemos un problema de trabajadores que no estaban dentro del mercado formal. Ese problema sigue. El problema de las pensiones no es necesariamente cómo son las reglas. Incluso, si tú revisas, hay un índice internacional que analiza los sistemas de pensión mundial, que lo hace una empresa privada. México está en el lugar 40 de 44. Lo único que sirve es la Afore. Todo lo demás no sirve y es lo que quieren cambiar. Porque lo que están cambiando en México es a interés de la política, es a interés de los votos. Nos están engañando, haciéndonos creer que por ley las cosas van a mejorar y eso no es cierto. Entonces, me preocupa mucho que venga este tema de campañas, precampañas, que se estén subiendo a temas que son muy peligrosos que los alteren solamente por ser populares y no alteren o no mejoran las condiciones para hacer negocio. ¿Cómo ves eso? No, yo creo que este paquete de cambios en la ley viene desde que el presidente empezó a mencionarlo como posibles cambios y como mejoras de un tema de justicia social, de justicia laboral. Sí, Conrado, claro que sí se cambian las leyes en el país sí funciona bajo leyes. No es cierto. A ver, tienes una carta magna que te dicta cómo son los presupuestos públicos, cómo se va a repartir los dineros, cuál va a ser la prioridad, la regulación de la política, etcétera, sí, pero la pero por regulación de supuesto las que relaciones necesitas personales, no. regular a la iniciativa privada para que tenga mejores condiciones la clase trabajadora. La IP está sobreregulada, Sol. La IP está sobreregulada. O sea, ojalá que los políticos tuvieran tantas limitantes como la IP. Bueno, ¿tú crees que en otro contexto, en un multiverso, digamos así, en un multiverso de Conrado, un empresario iba a decir por iniciativa propia, ¿sabes qué? Mejor vamos a aumentarle para que tengan mejores condiciones laborales, le vamos a aumentar a 12 días las vacaciones en el primer año. Claro Brasil que no. tiene vacaciones de 30 Claro días, que no. Conrado. A ver, ¿qué? Brasil no es ejemplo de economía. Vamos a poner un ejemplo de economía que valga la pena. A ver, vamos a hablar de Dinamarca. Vamos a hablar de Dinamarca. O bueno, vamos a hablar de Suiza. Esos son ejemplos de economías. Y que también tienen periodos vacacionales. Pero Suiza no tiene una ley laboral, por ejemplo. Suiza no tiene ley laboral. O sea, las relaciones son interpersonales. Yo me pongo de acuerdo con mi patrón se pone de acuerdo conmigo. ¿Cuándo entra el Estado? Cuando se incumple el acuerdo. Por eso, pero hay derechos, pues obvio. No confundas. No, hay pero- regulación en el sentido de que tú tienes que cumplir lo Por que dices eso, conmigo. por derechos de pero la el Estado empresa. no dice qué es lo que tú me tienes que dar. Pero derechos. Pero y si no lo cumple, ¿quién regula? El Estado establece que hay una violación del acuerdo, pero el Estado no dice cuál es el acuerdo. Eso es lo que tenemos que entender. O sea, el Estado no dice, Luis Alberto, tú le vas a dar 12 días a Conrado. El Estado dice, ¿cuánto dijiste que ibas a dar? 12 días, dáselos. ¿Me explico? Pues básicamente lo mismo a los No, aquí otros. son 12 días. No, aquí son 12 días. Y si no cumples, te pueden demandar. El problema es que, ¿qué pasó con las vacaciones? Vayan y revisen en la IP realmente, en las verdaderas empresas de IP. Las vacaciones se negocian. La gente no se va 12 días, se va una semana y le dan más días. Esa es la realidad. Es que, por Pero más eso, que la ley diga... Conrado, eso ha pasado con las 6 días de vacaciones. Pero no son 12 días de pasa vacaciones. en la IP, No es cierto. y pasa en No es gobierno, cierto. y dices, No es es que no cierto. las puedo tomar, No es pero cierto. las puedo No tomar es cierto. después, No, o te las A ver, pago, Sol, etcétera. No es Claro lo, que hay no negociaciones es lo de por medio. mismo, no es lo mismo que tú como empleado digas, mejor págamelas, a que la empresa diga, no te puedo dar 12, te doy 6 y los demás te los reparto en el año. No es lo mismo. Eso es lo que pasó con la reforma de las vacaciones. Esa es la realidad de las vacaciones. ¿Qué pasó con el famoso tema de las utilidades? Pues todos los empresarios buscaron la forma y fue una trampa. Al final de cuentas no ganaron más. Solamente fue una trampa electoral y eso es lo que me preocupa. Estamos mezclando temas donde no van. El tema de la mejora de las condiciones de los trabajadores depende de la mejora de las condiciones económicas de un país. Y con un Estado presente y con políticos jugando con las reglas de la economía no nos conviene. Eso es lo que yo quiero advertir nomás. No nos conviene jugar electoralmente con temas que tienen que ver con trabajo. Tenemos más de la mitad de los trabajadores en la informalidad. Eso no ha mejorado desde el 97. El tema de las afores, no están mal las afores. Está mal que no hay capitalización. Está mal que la mitad del dinero de tu afore se vaya en deuda pública. Eso está mal. Si la gente hubiera metido su dinero en una empresa como Tesla hace 10 años, hoy tuviera mucho más dinero. Pero solamente el 20% se van a acciones.
Y de ese 20%, una mínima parte en acciones internacionales. Por ley. Porque así dice la ley. Porque la ley se mete en tus acuerdos. Porque el político se mete en lo que tú decides. Entonces, hoy le estamos dando la puerta a los políticos que quieren ser candidatos a jugar con lo que no se debe. Y tú dices, entonces, ¿no estás de acuerdo con la jornada de 40 horas? No estoy de acuerdo que sea por ley. Por ley. ¿Por qué no 36? A ver, ¿por qué no 36 horas? Tú fuiste a Italia, ¿no? Sí. O sea, estás de acuerdo Ahora, con todo, pero no quieres que lo pongan en la ley. Estoy de acuerdo que sea un acuerdo mío con mi ¿Estás patrón. de acuerdo que si vives en México y que si Estoy de acuerdo que sea un esto acuerdo. pase, lo tienes que poner No, en la ley tiene que decir que el patrón se ponga de acuerdo con su empleado y que se cumpla ese acuerdo. Y si se incumple, yo te sanciono. Eso debe de ser la ley. Porque si yo quiero 30, pero si yo no quiero tener días de descanso, ¿qué? Y quiero ganar más dinero. No puedo. No puedo. Eso es lo que no estamos entendiendo. Lo que parece bueno por ley no necesariamente es bueno. Estás haciendo que la gente sufra por diferentes circunstancias que tienen que ver con la ley. Esa es la realidad. Sí, pero a ver, yo te digo como autoempleado, como alguien que se autoempleó. Es simple y sencillamente funciona exactamente por acuerdo y por estímulo de que, a ver, la lealtad, la productividad, la eficiencia van juntas. Claro. Todo. Bueno, y la actitud. Todo. Claro. Todo está junto. Sí. Y la humildad. Pues son valores. A ver, porque eso, lealtad, eficiencia, actitud, humildad y productividad. Sí. Pero no todos puedan tener una visión así, o cada empresa se rige de manera diferente. Y a veces son unos ¿Cómo no que sí todos con la van a ley. tener? Es que no todos tienen un acuerdo para eso. Alguien se puede nomás, no, a mí nomás se me es productivo, no me interesa todo lo demás. Es decir, es que tú dices, el Estado debe de regular los acuerdos entre empleados y no te debe dar ley. Debe de hacer que se cumplan los acuerdos, claro. Y no debe haber ley. Pero es que esa es ley. Tiene que Es garantizarte que esa es las una ley. condiciones mínimas ¿Cómo? con grado de seguridad y de estabilidad ¿Cómo? laboral. ¿Cómo? Explícame eso desde la perspectiva de una persona que vende pan. ¿Cómo? Es que ustedes analizan la perspectiva desde las empresas como Cemex. A Cemex no le cuesta darte 2 días de descanso. No, yo no lo analizo como Cemex. Estamos analizando, Conrad, a ver, ver, no, pero tú- no estamos hablando con ellos. Estoy hablando sobre la propuesta de 40 horas en específico. Tú dices, vamos, para no meternos así, porque nos vamos a meter en ideología y no quiero debatir ideología. Quiero debatir los hechos, la propuesta. 40 horas, a ver, 40 horas laborales. ¿Procede o no para México? No actualmente procede, como está? no procede. Sí, cierto, los mexicanos somos los que más trabajamos según la OCDE y según la OCDE tenemos a los trabajadores más productivos. No es cierto. ¿Para ti procede o no las 40 horas? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque creo que es un tema de justicia laboral. Creo que el costo que le va a generar a las empresas se va a ver precisamente en la productividad de los mismos empleados. Claro que es un tema de acuerdos, es un tema de que realmente nos pongamos a trabajar. Digo, existe y siempre lo decimos la hora nalga, ¿no? La hora Claro. donde no haces nada en la Claro. empresa en la que estás. Existe. Así es. Hay jornadas que son muy largas que no necesitas, Conrado. Y necesitamos también familias que estén más tiempo juntas. O sea, es todo un tema alrededor de Están jugando con temas diferentes, Sol. Estás jugando con temas diferentes. No, a ver, yo creo que cualquier trabajador o trabajadora de este país necesita condiciones dignas en las Sí. cuales trabajar, Sí. condiciones que le garanticen que La va a tener economía no lo tiempo da. de calidad La para economía no su lo da. familia. Claro que México sí, no lo da. claro. No lo da. Es que ustedes, insisto, ustedes están evaluando pensando en las grandes empresas. A las empresas grandes de México, que son 4 o 5, no les cuesta darte 2 días de descanso. Pero la mayoría de los empleadores sí. A ver, lo único que va a pasar es que si tú tienes un ejemplo, una papelería, y tienes 2 empleados, uno va a trabajar viernes y sábado para descansar domingo y lunes, y otro va a descansar domingo y lunes. Entonces, a un empleado le vas a cargar la chamba de 2 días. La productividad no va a mejorar. Eso es lo que va a pasar. Porque el empleador, el dinero no se hace así de que la gente piensa que el empresario tiene dinero y esa visión envidiosa de la vida está mal. O sea, no es así. Los empresarios somos todos. Tú tienes empresa, yo tengo empresa, yo contrato gente. Y cuando el Estado se mete, lo único que provoca es que aumente la desigualdad a través de la informalidad. Entonces, hay un trato desigual por la ley de trabajadores formales e informales. Los trabajadores informales no acceden a finanzas, no acceden a banco, no acceden a crédito. Porque el Estado define que esos son informales, porque al final de cuentas trabajan. Entonces, lo único que va a pasar, como pasó con el outsourcing, es vamos a tener un problema donde se van a perder empleos y no se van a recuperar. El 20% de los empleos que se perdieron por el outsourcing no se han recuperado hasta hoy. Nos quedamos para que conteste Sol Ángel y estamos terminando. Ángel, ¿cómo ves con lo que dice Conrado? Bueno, creo que Conrado tiene un punto que, pues, digamos que públicamente siempre se menciona, ¿no? Es que mejora a las empresas más grandes y a las más pequeñas las va a destruir, ¿no? Ese es básicamente el predicamento en el que nos encontramos, pero la realidad es que hay que cuestionarnos si realmente esta reforma
va a tener ese impacto tan negativo como lo mencionas, Conrado, o si nosotros tendríamos que estar pugnando también por un tema de justicia laboral, de que las y los trabajadores mexicanos tengan mejores condiciones de vida, mejores condiciones laborales en las que dignamente trabajen. Digo, es que, a ver, no hace falta más que tener dos dedos de frente para darte cuenta en las condiciones tan precarias en que trabajan muchas personas con horarios muy extensos y que realmente, pues, ¿cuánto ganan a la semana, Conrado? El mínimo, 6,000 pesos al mes. ¿Y 6,000 pesos te alcanza No, para vivir? pero es lo que así es como funciona la economía mexicana, resultado del montón de regulaciones y de impedimentos para hacer mejor empresa y para capitalizarte. El problema es que en México no te puedes capitalizar. Un empresario que es socio de una empresa, si la empresa recibe utilidades, paga impuestos, ¿sí o no? Y si le repartes la utilidad al socio, el socio paga impuestos otra vez. Eso pasa en México. ¿Cómo vas a aumentar la capitalización para mejorar las condiciones laborales? En México no te conviene invertir en mejorar tu empresa, porque si tú inviertes en mejorar tu empresa te sale más caro, pagas más impuestos. El problema en México es que los empresarios están sometidos a regulaciones que los tratan a todos como si fueran los monstruos capitalistas, cerdos asquerosos que tienen un montón de dinero. En eso sí estoy de acuerdo. Entonces, la realidad es que no es así. Tienes que darle a los individuos la capacidad de resolver sus problemas. Y eso se resuelve, aunque se enojen los izquierdistas zurdos estos, el mercado lo resuelve solo. Y eso es una realidad. Y tan lo resuelve solo, que si no fuera por eso, el 52% de la fuerza laboral en México que está en la informalidad se estuviera muriendo de hambre. ¿Por qué? Porque así funciona la economía. Ni modo, digo, me podrá gustar el romanticismo y pensar que todos debemos tener vacaciones y salir todos en primavera. No es así. La realidad es que tenemos que trabajar por nuestro futuro. Tienes que ahorrar. La capitalización de las Afores no está funcionando porque el 10% de ahorro nunca te va a dar suficiente para agarrar el 100%. Son reglas básicas de matemáticas. No las puedes cambiar. Sol Ángel, Sí, para aún concluir. así los países más productivos, los países como Europa, tienen jornadas laborales de 40 horas. Sí, Y- con condiciones económicas y libre mercado totalmente diferente que México. No, El que tú claro. quieras, Suecia, Dinamarca, todos esos países que dicen que son socialistas, tienen mejores condiciones para hacer negocio que México. Pero México está sentando las bases precisamente para tener mejores condiciones laborales para las y los Interviniendo, no dando libertad. La intervención, dices tú. La Entonces, intervención no está mal. Es decir, estamos hablando entonces de las perspectivas, ¿no? La intervención, la regulación, el sobreestado, lo que dices tú. Y Sol Ángel dices, la calidad de vida. Claro. La productividad se puede hacer más productivo, porque no se trata, yo también tengo una filosofía aquí, no se trata de trabajar más. Trabaja en tus horas, punto. Totalmente. O sea, no se trata de que las jornadas extenuantes, es ser productivo en el horario de trabajo. Totalmente. Y el extra, ahí yo estoy de acuerdo, los acuerdos. Tú das extra en las empresas, como a mí me tocó, yo me fui formado en esa cultura. Tú das extra, tú das un valor agregado, la empresa te lo devuelve también. ahora, el ejemplo Punto. no está- Y valor agregado o en bonos, o en ascensos, o en días extras, o en lo que sea. La productividad se debe también de compensar en diferentes Ahora, formas. yo no conozco una empresa donde un empleado productivo no crezca. Es cierto, eso sí es ¿Ok? cierto. Yo no Eso conozco sí es ese cierto. ejemplo. Yo conozco ejemplos de empleados que están sentados haciendo lo mismo, que quieren ganar más dinero, haciendo lo mismo, viviendo de la misma forma. O quejándose. Eso se llama staking. Y así no se puede hacer riqueza. Entonces, creo yo que de lo que se trata es de permitirle que el empleado que quiera sobresalir pueda sobresalir y pueda buscar los caminos. Y si yo estoy dispuesto a dar más horas de mí para poder crecer en mi empresa, porque no tengo familia, porque soy joven, porque lo puedo hacer, lo voy a hacer. Pero si me limitan por ley a trabajar 40 horas, entonces 2 días no voy a poder demostrar lo que soy capaz. El asunto es, no se trata de pensar que no puedes tener 2 días de descanso. Claro que sí, yo estoy de acuerdo. ¿Por qué no 3, 4? El asunto es que eso te lo tienes que negociar, lo tienes que ganártelo. Lo que me preocupa, y me preocupa sobremanera, es que quienes están tomando esta decisión son personas que desde toda la vida han trabajado 40 horas, se la han pasado ganando más dinero solamente sentados en la misma oficina porque se negocia todo por acuerdo político y son ellos los que creen que pueden decidir cómo vamos a arreglar nosotros nuestra vida. Y me preocupa que eso esté en esta época de campañas. Eso es lo único que me preocupa. Digo, que la discusión se dé, ¿no? Que se haga la discusión de las Afores, de las 40 Sí, horas, perfecto, pero que no sea en época electoral, porque todos los trabajadores van a votar por el que le diga la mentira más agradable. Y eso es peligroso, pues es todo. ¿Algo más para cerrar? Sol? Sí, Sí, bueno, Ángel. yo en esta parte sí coincido, ¿no? Vimos a la CTM que está haciendo Por ejemplo. lo propio cuando la CTM ni siquiera, bueno, al menos con el PRI y con en otros gobiernos, jamás siquiera impulsó este tipo de reformas y ahora los vemos marchando, exigiendo Exacto. estas 40, la jornada de 40 horas, cuando en realidad la iniciativa se presentó por una diputada de Morena, que la CTM no tiene nada que ver y que sabemos que lo que está haciendo es lo que siempre ha hecho, que es tratar de jugar con la percepción y poner sobre la mesa su ficha y decir,
dame una diputación local, ¿no? Creo que lo que estamos viendo en este momento, también muy audaces las y los diputados a nivel federal dicen, esta reforma va a pasar antes de que se termine el periodo ordinario de sesiones, que se acaba en agosto, que se acaba entonces, y las elecciones son en junio, digo, también es como que este doble juego, ¿no? Que tenemos a nivel, por eso es importante que la gente esté enterada, sepa y de qué va y que ellos tomen la decisión más correcta que les parezca. Digo, yo creo que cualquier ciudadano, dice Conrado, un joven que quiera trabajar más, Conrado, lo acabas de decir, puedes trabajar horas extra, puedes trabajar doble turno. Si no te impide, el hecho de que tengas un derecho, no te impide a decir, como tengo que 2 días de descanso, voy a tomarlos. Puedes no tomarlos, pero imagínate una persona que no tiene otra opción, que no quiere estar ahí, que quiere estar con su familia. Digo, hay diferentes escenarios, pero a mí me parece que es una política correcta. Lo que no me parece es que se cuelguen de esta política y que lo hagan con un tema electorero y de propaganda, ¿no? Gracias, Sol Ángel. Gracias, Luis. Conrado, Gracias, Sol. Nos vemos el próximo miércoles.